Barbastro es el centro comercial de toda la comarca del Somontano y de sus vecinas de la montaña. Cada año, para la fiesta de la Candelera, podemos encontrar un puesto de cestería situado frente a la puerta de su taller, correspondiente a una empresa familiar de artesanos fundada en el año 1956 por Joaquín Fumanal Lanau. Entre todos los artículos de cestería que fabrica se encuentran los tradicionales sillones de mimbre. Voy a hacer un asiento para hacer un sillón de mimbre, y así se ponen ahora las maestras, para luego, así al contrario, para tejer, como lo vais a poder ver ahora. Cortamos, ¿ves? Tres y dos, 5. Siempre se procura el lado ancho de las tiretas, pues se ponen para abajo porque así siempre gana y siempre lleva el mismo, más o menos en el centro. Joaquín empieza el montaje de un sillón a partir de un tablero de madera cortado a la medida adecuada, sobre el que ajusta 5 tiretas de mimbre bien centradas. Mira, aquí tengo el imán para llevar las puntas, porque no tengo que estar coger. Y con esto pues coges y las tienes a la mano. ¿Ves? Para hacer el tejido de uno se puede hacer de dos, se pueden hacer espigas. Estos son para meter los pilares, para luego ir tejiendo al revés, o sea, de ahí para allá. Esto que se llaman las maestras. La maestra se pone para ser más reforzada de dos, luego al tejido de uno. Tejido de uno, que se podría tejer igual con dos, igual que pongo la maestra, la podría tejer en dos, que se adelanta más. 3, 6, 9, vale. Ahora a ver más o menos aquí, se pone el centro. Bueno, esto ya lo tenemos más o menos en marcha. ¿Ves? Ahora el lado más ancho se pone para aquí, porque como este es más estrecho y aquí más ancho, pues ves, se coge. El mimbre este hay que remojarlo para trabajarlo mejor, muy a menudo. Sobre todo que esté húmedo, seco, muy mal. Ahora hay que nivelar bien las tiras, las maestras. Damos vuelta. O sea, se va siguiendo, igual que he hecho este lado y este lado, se sigue hasta el final. Esto se teje todo hasta aquí, hasta el final. Se pone un clavic aquí y otro aquí para atrapar el asiento para que no se salgan las tiras, todo en el centro. Y después, pues este otro lado se hace lo mismo. Y luego se recorta todo esto. ¿Ves? Se recorta así. Ya está. Lo tenemos ya cortado, todo alrededor. Pues he hecho una puntita aquí, otra aquí y otra aquí. Y ya está. Y ahora le ponemos la terna esta, el medio mimbre, un poco igualado. Se corta. Bueno, le he puesto una punta a la terna y ahora pues la clavamos. La terna esta es para sujetar todo el asiento, el mimbre, y así ya no se puede saltar, y o sea, para la terminación pues queda más bonita. La tenaza para darle el cuarto giro. Cortamos ya aquí, ya el final. Bueno, ya lo tenemos. El asiento, ¿ves? Hemos puesto la terna todo alrededor y ahora esto ya no se... Ahora vamos a meter ya las patas para poder empezar a trabajar. ¿Ves? Pon así, y luego
Nos ponemos esto, más o menos, con el mismo nivel de la pata, esta es la pata de atrás y esta es la de delante. Además de estar sujetas por un par de puntas, las patas cobrarán consistencia una vez que sean reforzadas por el trenzado de los mimbres. Luego después se igualan. Ahora ponemos la otra. Con lo mismo. Bueno, ahora tenemos las dos patas de delante ya clavadas. Ahora vamos a meter las de atrás. Mira, para las patas se usan la caña de Manila y se usa también el palo de castaño. Pero el palo de castaño, motivo a que lo cortan fuera de la mingua, se entra la calcoma pronto. Bueno, pues ya tenemos las patas clavadas. Ahora ya vamos a empezar a colocar el mimbre. Esto se remoja para poderlo trabajar. Es que seco se arrodilla, escape y no se podría trabajar. El mimbre tiene que estar a remojo 8 horas. Con 8 horas pues ya se puede trabajar bien. Bueno, pues ves, ahora hemos cogido 2 mimbres para enfilarlos, ¿ves? Vamos a poner así. Hay 3 medidas, o sea, 3 medidas de mimbre que hay que dar de distancia para luego, para las terminaciones. Entonces, la base fundamental es saber preparar el material y luego saberlo ir calculando todo como tiene que ir. Si no, si pusiera uno más corto que la otra, o en fin, que no fuera a su medida, pues luego al terminarlas no lo podría terminar. Damos ya la vuelta ahora el lateral, el otro lateral. Hay que mirarlo el mimbre que sea bueno. Pero si pusiera un mimbre ahora aquí, pues o roto por aquí o roto por ahí, malo. Ya no. Hay mimbre que no es todo bueno, o sea que hay mimbre a lo mejor un poco blanco que están como anieblados así, que no es bueno, se rompe, pues ese fuera. Venga, pues ahora vamos a ir clavándolo uno para otro normalmente, es que si no, no se puede trabajar. Bueno, ahora lo tenemos ya todo clavado alrededor, vamos a darle aquí delante. Los mimbres igual que hemos empezado la otra, pues empieza este. Aquí se ponen los mimbres un poquitín más finos, porque no lleva tanta tramada para arriba, atrás es para el respaldo y este es para adelante. Y para adelante pues quedaría más vasto. Bueno, pues ahora esto ya lo tenemos. Estos mimbres pues se tienen que atrapar aquí, en fin, darles un fin. Vamos a cortar los mimbres estos y ya está. Ahora voy a hacer el cordón alrededor. Y ahora pues empieza aquí atrás, ya para refortalecer las maestras, los pilares. Una terminadura para reforzar el mimbre este, ¿ves? Por encima de 2, debajo de 1. Con 3 mimbres, los cordones. Aquí se hace otros 3 mimbres y después ya se teje. Tejerlo distinto. Bueno, hemos terminado con estos 3. Ahora hay que coger otros 3. Otra vuelta. Pues estos son los cordones para hacer refuerzo del asiento, para que no se vaya el asiento del sillón. Entre clavado y luego este mimbre, esto lo refortalece muchísimo. Y ahora vamos a empezar a hacer la mano de
Una mano de mimbre pues siempre queda bonito y queda pues más fuerte también. Bueno, ahora empezamos ya en cada pilar de estos a meter un mimbre. Yo bajé de 14 años, casa de unos tíos. Bueno, yo también empecé con un señor de aquí Barbastro, que trabajaba de este oficio, y fuimos a ver si podía coger, y me dijo pues que sí, que podía ir a aprender. Aunque nada, fuimos, además era familia también. Y empecé, trabajaba con los tíos, y las horas de trabajo pues iba allí a aprender el oficio. Bueno, una vez que llevaba ya 2 o 3 años con él, pues el señor este se fue a otro lado a trabajar y yo me quedé con la tienda que tenía él y, en fin, los dos trabajamos por la misma tienda. Y ahora cortar todas las puntas que sobran para que luego pues se vea más limpio, más... Bueno, ahora cogemos 3 mimbres, ¿eh? Vamos a hacer un cordón todo alrededor para fortalecerlo, esto, y que no se vaya el mimbre para arriba. Vamos a hacer un sobre 2, igual que hemos hecho aquí abajo, vamos a hacer arriba. Si aquí pusiera yo mimbre delgadico, como estos que he puesto aquí debajo, pues duraría poco. Eso consiste la residencia de un sillón en fin, a otros. Al contacto con el aire, los mimbres pierden humedad y Joaquín debe remojarlos para hacerlos flexibles. Es que si no lo remojo no lo trabajo. Hombre, claro, está ya duro, se rompe. Es imposible poderlo trabajar. Ahora vamos a hacer el calao, un calao, pero un mimbre así, otra, bueno, ya lo vais a ver. Así, todo alrededor. Esto es lo más duro que hay. Para doblar estos mimbres, como hay que doblarlos, hay que, como decimos en mi pueblo, hay que almorzar bien. Esto hay que doblarlos en su sitio y donde tienen que estar, no hay milagros. Pues mirad, esto para que se vea el cruzado este, el tramado de mimbres. Así pues queda más bonito. Si fuera liso se podría hacer también. En vez de coger tal como hago uno para aquí, otro para allá, pues coger... Hay otro tipo de sillones que hacemos. En vez de este tejido, pues hace un cordón y no se ven más que los 2 mimbres de arriba abajo. Pero este queda más consistente que no la otro. Pues esto como norma, antes hacía muchas cestas de Navidad y a lo mejor te encargaban 200, 300 cestas. Pues sí, cogemos entre unos cuantos y hacer cestas. Por ejemplo, la temporada de Navidad, pues hacías cestas de Navidad. Pues antes de las cestas de Navidad, pues hacías las cestas para las setas y haces a lo mejor 30, 40. Estos sillones, pues igual. Cuando empiezas a hacer sillones, haces 20 o 30 y ya tienes para un tiempo. Otro tipo de sillones, pues venga, pues haces una cantidad y ya tienes para un tiempo. Hay que mirar las patas que coincidan una con otra a base de bien, si no, por un lado tendría una distancia y por otro lado tendría otra, y eso es lo que no puede ser. Ahora cortamos todos estos sobrantes, que esto no tiene ninguna... No, nada más porque no... que no hagan estorbo, ¿me entiendes? Ahora, nivelar más o menos un lado con la otro, hacerle todo... O sea, que coincidan igual. Ahora empezamos ya la parte de abajo. Cuando se ha terminado el calado, la mejor forma de sujetarlo es con un cordón trenzado de 2 mimbres que no sean muy gruesos. No muy gordo, porque si no, no hay quien lo domine, porque aquí tienes que dominar estos con estos que están muy cruzados y hay que hacer bastante fuerza, ¿eh? Ahora vamos a terminar ya por abajo, terminar con estos mimbres. Y los doblando, todos, para que quede cerrado. Es que si no, se verían las puntas, quedaría muy feo. La práctica de Joaquín en el manejo del mimbre recio es el resultado de haber trabajado durante muchos años con las fibras vegetales.
Vale hacer un par de cobanos, un canastón de paja, un par de argaderas, cielos rasos, cañizos hechos, de todo. De mimbre, de todo. Lo que te puedas imaginar. Hasta secadores pasaban antes, que no había secadores grandes, que parecía una campana, enormes de grandes, había hecho pues, para las monjas. Bueno, ahora se coge y se corta aquí de 2 mimbres 1. De cada 2 estos 1, el primero, porque la otra tapa el corte. ¿Ve? Este corte de uno de los 2 mimbres solo se realiza en la parte delantera del sillón. Ahora vamos a hacer con 4 mimbres un sobre 2 por dentro y por fuera. Para taparlo, tapar el asiento bien. Ahora por encima de 2 y dentro de 2 también. El respaldo y los laterales mantienen los 2 mimbres, que se aseguran al asiento con un tejido de sobre 2. Con el cierre de los mimbres de la parte delantera, el asiento queda terminado y dispuesto para iniciar el trenzado del respaldo. Ahora voy a meter el primer mimbre para el cordón, para el respaldo, por donde se empieza ya el respaldo. El primer cordón del respaldo hay que tejerlo a una determinada distancia del asiento para dejar un calado entre los mimbres. Al finalizar el cordón, Joaquín lo golpea con el martillo para colocarlo en su sitio formando una línea recta. Por ejemplo, baja un poco, ¿no? Es más alto aquí que ahí. Pues esto hay que meterlo al mismo nivel. A ver, ahora miramos más o menos la distancia. Está clavado. Vamos a hacer ya el último cordón ya para hacer el respaldo del tejido de arriba. Ahora colocamos, igual que este otro, aquí más o menos se le da la forma del respaldo. Para formar un calado uniforme, los 2 mimbres del cordón se van trenzando alternativamente con los pilares, cruzados entre sí, que salen del asiento. Es cuando hay que darle la forma, que te puede salir de un lado más alto, más bajo, un brazo. A veces te engaña, aunque te crees que va bien, hay veces luego al tejer no es lo que parece, esto tampoco es. Más o menos, si los cálculos no, las medidas no te fallan, pues te puede salir bien, te puedes equivocar, pero nunca es tanto. Antes de subir el respaldo unos 15 centímetros, Joaquín trenza un nuevo cordón sobre el anterior. Un buen tejido de sobre 2 le hago, después tejido un cordoncito aquí y después ya por encima de uno y debajo de otro, o sea, de tejido de uno, normalmente. Esto pues siempre la refortalece y te guía los pilares como tienen que ir. Vamos a ver, ahora vamos a tejer el respaldo. Tejerlo de mimbre. El tejido del respaldo se trabaja alternando mimbres finos sobre los pilares. Se podría hacer con tirita también, ¿eh? Y más en delantaría. Pero no sé, me parece que queda más fino. Hay veces que he traído de fuera y los trabajan con tirita también, más rápidos. Hay que meter unos cuantos. Está delante, siempre hay que meter uno para atrás, otro para adelante, porque no caigan, no se vería el mimbre muy feo. Siempre mucha astucia. Aquí, pues siempre hay que eso, que te lleve la misma distancia al tejido. Si pusiera todos los gordos para aquí, pues se vería esto muy alto. Y si pusiera los pequeños, los finetes estos, pues se vería muy bajo. Pues uno al contrario, uno para un lado y otro para otro, y así queda igualado. Mimbre a mimbre, el tejido del respaldo va ganando anchura hasta llegar a un punto en el que se debe reforzar con un cordón. Bueno. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer
1 sobre 3, también empezando por el lado fino y terminar por el lado grueso, aquí en el grueso y aquí se lanza otra vez. Vamos a ver. Bueno, entonces terminen todos para atrás, porque si los dejo para adelante se vería los mimbres para aquí, entonces hace feo y se engancha en la espalda. El trenzado del refuerzo termina en las prolongaciones de los palos de las patas, que se convertirán en los reposabrazos. En esas prolongaciones se fijan con clavos unos trozos de mimbre que facilitarán el trabajo de tejer con la tireta. Sí, pues estos sillones traje de una casa y los vi, y como ya tienes idea del oficio, pues lo cogí y los saqué pues igual. El primero a lo mejor no te queda como debía de quedar, pero cada vez que haces pues siempre terminas de especializar un poco más. Ahora ya para que no se vaya la tirita, pues le pongo un clavico. Las tiretas se obtienen al rajar los mimbres a lo largo. Antaño, esta tarea se realizaba con un rajador de mano hasta que se incorporaron al mercado unas sencillas pero eficaces máquinas. Ahora vamos a meter los pilares aquí, 4, 5 o 6, para poder ir siguiendo tejiendo todo alrededor de los cordones. Ahora punchudirlo, hacerle punta para poderlo pasar bien por ahí, si no así no entraría nunca. Ahora se hace el agujero con esto un poco, que si no, no hay manera de meterlos. La tensada tireta de mimbre va a servir de sujeción para los pilares que formarán la base del tejido del reposabrazos y del respaldo del sillón. Bueno, pues ya están los pilares. Partiendo de los pilares que ha introducido en el refuerzo de tireta, Joaquín inicia el tejido del reposabrazos y de la parte final del respaldo, formando en su conjunto una sola pieza. Esta tarea de terminación del sillón es la más difícil, y en su taller siempre ha sido Joaquín el encargado de realizar esta tarea, mientras que los aprendices se ocupaban de otros trabajos más sencillos. Pues mira, acá hay gente, aprendices. En cada tienda tenías un aprendiz, 2, todas las tiendas, talleres igual, llegaba el verano y bueno, tenías aprendices, tenías de pues, chicos, chicas, mujeres, soldados a trabajar. Pues muchos querían aprender, otros venían por sacarse pues un duro porque siempre te faltaban 2 pesetas para hacer el duro. Hacíamos armaduras de los sillones y, por ejemplo, eso me los hacían las señoras, los aprendices. Yo pues los terminaba, enseñaban y aprendías mucho. Se hacía uno hombre ya de crío. Ya hemos terminado, ahora apretar un poco, se ha quedado algo flojo. Venga, pues ahora voy a ir cerrando ya el sillón, o sea, con los mimbres, vamos a ir cercando, o sea, todo alrededor, ya para terminar. Mira, que se pone por dentro de 2, encima de 2, debajo de 1 y encima de 2. Joaquín está presente en algunas de las ferias de artesanía de las localidades de Aragón con demostraciones en directo, donde da a conocer con detalle la elaboración de todo tipo de cestos y sillas de Anea. Vamos a atar ya estos mimbres aquí, la atadura esta. Y para atarlos pues hay que cortar. Si no, pues es imposible. La familia Fumanal trata de entusiasmar a niños y mayores en la artesanía de la cestería mediante jornadas en colegios y asociaciones, para todos aquellos que quieran disfrutar fabricando con sus propias manos artículos de mimbre y médula. Venga, pues mira, ahora hay un clavico aquí para atar la atadura y ahora vamos a darle vuelta para ir terminando ya, o sea, ya cortar los mimbres. Más bien que sobre, que no que falte, que sobre un poco, porque si lo cortara muy justo se podía ir para afuera, se desharía. Vale, ya está terminado. Tras muchos años de profesión,
Joaquín Fumanal ha dejado el legado a sus hijos Quino y María José. Ellos continúan con el oficio de fabricación de artículos de cestería y reparación de asientos de sillas de Anea y Rejilla en su taller de cestería La Moderna de Barbastro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.